El último bloque del foro lleva como título Más allá de los trastornos de la conducta alimentaria, experiencias en detección y acompañamiento terapéutico. Doy paso a Sara Bujalance, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria y directora general de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia como presentadora. Y Antonio Bulbena, catedrático en psiquiatría y director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de docencia e investigación en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Parc de Salud Mental de Barcelona, quien moderará el coloquio en este bloque. Damos paso. Soy Sara Bujalance, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria y directora de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en Barcelona, España. Nuestra asociación nació hace casi 30 años, en un momento en el que en España no existía todavía ninguna asociación de estas características y fue impulsada básicamente por padres y madres que en aquel momento tenían un hijo o una hija con un trastorno de la conducta alimentaria en el Hospital Clínico de Barcelona y con la colaboración de los profesionales, ¿no? Desde entonces, los tres grandes proyectos que llevamos a cabo desde nuestra asociación son, por un lado, un programa de apoyo psicosocial y de acompañamiento tanto a personas afectadas como a sus familiares, un programa de prevención y promoción de la salud con el objetivo de intentar reducir la incidencia de estos trastornos y favorecer la detección precoz, que siempre es un elemento y un factor de buen pronóstico, y llevamos a cabo también diferentes acciones de sensibilización social con el objetivo de acercar a la sociedad en general y sobre todo y en concreto a las autoridades y a las administraciones la realidad sobre estos trastornos y las diferentes necesidades con las que se encuentran tanto personas afectadas como sus familiares, ¿no? En este aspecto es especialmente importante para nosotros iniciativas como las que se van a presentar en este bloque, porque hace 30 años, al menos en España, era muy difícil conseguir un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, se sabía mucho menos de lo que se sabe hoy en día, había muchos menos especialistas y por tanto era mucho más difícil recibir ayuda y salir de un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, 30 años después, por suerte se tienen muchos mejores conocimientos, obtener un diagnóstico es más sencillo, existen unidades especializadas y muy buenos profesionales, pero aún así, evidentemente, es necesario continuar investigando y nosotros celebramos las diferentes novedades que se van conociendo, ¿no? Los diferentes últimos conocimientos que se van obteniendo y por eso agradecemos mucho las diferentes investigaciones como las que se van a presentar en este bloque, ¿no? que tienen que ver, pues, por ejemplo, qué elementos de la personalidad pueden estar implicados en un trastorno de la conducta alimentaria o elementos como por ejemplo el dolor o también tener en cuenta las diferentes dificultades que pueden aparecer sobre todo en la infancia, ¿no? Como las neofobias o las dificultades o la selección de los alimentos, ¿no? Y sobre todo y especialmente, pues por ejemplo, hablar y tener en cuenta las repercusiones que la pandemia por COVID-19 ha provocado en los trastornos de la conducta alimentaria, porque, por ejemplo, desde nuestra asociación hemos recibido hasta el triple de demandas de ayuda relacionadas con estos trastornos en comparación con periodos anteriores. Así que desde nuestra entidad agradecemos y felicitamos, ¿no? al foro en conjunto y a este bloque en particular todas las ponencias que se van a presentar, todos los conocimientos que se van a compartir, porque todos estos conocimientos suman a favor de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, que es nuestra misión principal como asociación. Magda Ronczynska, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, con el título preliminar Response to Eating Disorder Treatment and Personality Profiles, programa de doble titulación Psicología y Neurociencias por la Universidad College London, Pierre Emery Curie University, licenciada en Psicología y Neurociencias por la Universidad de Connecticut. Ha sido agente de soporte de servicio al cliente en Web Health Group, Google Partner Program Support, asistente de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica en París, Francia, profesora de inglés. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar The Early Cognitive Development of Children at High Risk of Developing an Eating Disorder, además de Comparing the Personality Traits of Patients with an Eating Disorder versus a Dual Diagnosis,
primer lugar con la ponencia en la modalidad oral Personality Traits of Patients with an Eating Disorder, compared to patients with a dual diagnosis using the Temperament and Character Inventory Revise, en el cuarto Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud en 2019 en Tabasco, México. Magda Rosinska, creativa, organizada y pragmática. My name is Magda Rosinska and I am a PhD candidate at the Autonomous University of Barcelona. And for my PhD I'm doing research regarding personality traits and eating disorders. I'm doing this research in a clinic which is called ITA, and they specialize in eating disorders. So the first thing that I'm going to discuss is personality traits. What are they? They are your daily thoughts, patterns, and behaviors. They're relatively stable over time, although your reactions can change. For example, if you have perfectionism and it's impeding completing or beginning tasks, then you can change the reaction you have to the thought. For example, if you need to, let's say, write a paper and it's due tomorrow, and you're like, no, I'm going to write the paper only when I have all of the information and I know exactly what I'm going to say. Rather than, I have a paper due tomorrow. Okay, let's get to writing and see what comes out and I can edit it later. That you still have the trait, but the reaction you have to the trait is different. And what are eating disorders? Eating disorders are mental illnesses where there is a distorted relationship with food. And these mental illnesses have various physical symptoms having to do with the heart, the digestive system, etc. For example, with the heart, with someone who has an eating disorder, they may have bradycardia, which is when your heart slows down, the beating of the heart slows down, and the resting heart rate is very low. Also, with the digestive system, in the intestinal tract, the nutrients could not be absorbed by the body as well either. Also related to eating disorders is how the person sees their body, weight, and food. And this all has to do with the control they have over these topics. Some eating disorders are anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, and other specified feeding and eating disorders. These are only a few. There are many more that exist. So my research is comparing the personality traits of patients with an eating disorder versus a dual diagnosis. And I'll get into what a dual diagnosis is later on. So first of all, there are patients with eating disorders. And so my sample was a clinical sample based in this clinic, ITA. And the core thoughts and behaviors that are associated with people who have eating disorders are overvaluing eating, overvaluing shape. So these are the common things that are seen in people who have an eating disorder. Associated with anorexia nervosa is usually perfectionism, and it has been identified as a stable trait, which means that it doesn't happen because of the anorexia, it precedes the anorexia nervosa. So therefore perfectionism is already there before the mental illness begins. And whereas for bulimia nervosa and binge eating disorder, it is more common that the person is more impulsive. But these traits can be either or as well. Some major comorbidities that occur with eating disorders are anxiety, depression, and impulsiveness. Therefore, the patient could have an eating disorder as well as anxiety, eating disorder as well as depression, any sort of mix. And what is a dual diagnosis? Dual diagnosis is someone who is a diagnosis for someone who has a mental illness, in this case, an eating disorder, as well as an addictive illness. So in this case, it would be an addiction to drugs or alcohol.
Now, why did we look at people who are addicted to drugs or alcohol? It's because there is a high prevalence of substance use disorders. Substance use disorders are defined as an addiction to drugs or alcohol in this study. And there's a high prevalence of this in patients with eating disorders. And it can range from 22 to 50%. So you could see potentially half of the patients with an eating disorder also have a substance use disorder. Now, in my study, I used a personality inventory, which is called the Temperament and Character Inventory Revised. And this is by Robert Cloninger. And there are two parts to it. There's the temperament part and the character part. And each part has scales associated with it. In this inventory, there are 7 scales. The first part, temperament, means that they are biologically based elements. They're moderately heritable, apparent early in life, and moderately stable across settings. In this case, associated with temperament is novelty seeking, harm avoidance, persistence, reward dependence. Whereas character is defined as the reflection of the development of the individual through experiences. So how they interact with other people throughout life. And these scales are self-transcendence, self-directedness, and cooperativeness. Now, each of these scales also have subscales, but we won't go into that now. But just for your general knowledge, it's a very vast inventory. And in this study, we found that the eating disorder group had higher scores compared to the dual diagnosis group. They had higher scores in harm avoidance and cooperativeness, whereas the dual diagnosis group had higher scores in novelty seeking. Now, these were the traits that differed the most between the two groups, novelty seeking, harm avoidance, and cooperativeness. And this was interesting to note because we could clearly see differences between the two groups. And this could help us in the future. So why did I do this research? It is to improve the clinical treatment, which is related to their personality profile. Therefore, if a patient comes into a clinic and they are assessed on their personality profile, there could be a certain type of therapy that could be created to help them for this type of personality profile. It provides a greater understanding of the individual holistically, and the main differences that were found between these two groups may allow for potential new avenues of treatment. So if you have any questions, you can let me know by sending me an email. My email address is magdajulia.roshinska@uab.cat. So I'll spell it out. magdajulia.roshinska@uab.cat. And thank you for listening, and I hope you have a great day. Carolina Baeza Velasco, profesora titular de psicopatología en el Instituto de Psicología de la Universidad de París e investigadora en el Departamento de Urgencias Psiquiátricas y Cuidados Agudos del Hospital Universitario de Montpellier. Es psicóloga clínica de profesión, egresada de la Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile. Realizó un máster y un doctorado en psicopatología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo la habilitación a dirigir investigación en la Universidad París Descartes. Su experiencia profesional incluye colaboraciones clínicas y de investigación en diversas instituciones de salud en Chile, España y Francia. Sus principales intereses en investigación son el estudio de aspectos psicosociales asociados a los trastornos del espectro de la hiperlaxitud y el ajuste psicológico de personas con dolor crónico y trastornos funcionales. Buenos días. Quisiera comenzar por agradecer a los organizadores del Foro Internacional de Salud Alimentaria por la realización de este evento y por la invitación. Mi nombre es Carolina Baeza Velasco, soy profesora de psicopatología en la Universidad de París
y hoy junto a la doctora Paola Espinosa Guzmán de la Universidad Autónoma de Barcelona les vamos a hablar de dolor y trastornos de la conducta alimentaria y principalmente de un caso ilustrativo como es el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. Aquí tienen el plan de la presentación. Yo voy a comenzar por hablar de Ehlers-Danlos y los problemas alimentarios asociados y luego Paola les va a exponer un caso clínico y un modelo de comprensión más las perspectivas clínicas y de investigación en este tema. Para poder entender lo que ocurre en el Ehlers-Danlos, debemos evocar el colágeno. El colágeno, como saben, es una proteína que está presente en todas las estructuras de soporte del cuerpo, por ejemplo, en los músculos, en los tendones, en la piel, en los huesos. Es lo que llamamos el pegamento del cuerpo. Cuando tenemos una alteración de colágeno por un problema en la síntesis de esta proteína, uno de los signos que aparecen es lo que llamamos la hipermovilidad articular, que es definida como un aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. Aquí tienen el score de Beighton, que es uno de los sistemas más conocidos, más utilizados para evaluar esta hipermovilidad articular, y consiste en la examinación de 5 maniobras que evalúan justamente la extensión de la movilidad de ciertas articulaciones. La hipermovilidad articular no es un problema de salud en sí, es un rasgo somático que es bastante frecuente en la población y el problema aparece cuando esta hipermovilidad está acompañada de otros problemas de salud principalmente dolorosos. Si esto ocurre, hay que pensar entonces en la posibilidad de una enfermedad subyacente, como son las enfermedades hereditarias del tejido conectivo, en las cuales la hipermovilidad articular es un signo bastante frecuente. Entre estas enfermedades encontramos el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta y los síndromes de Ehlers-Danlos, entre otros. Y elementos comunes a todas ellas son que hay una fragilidad de los tejidos, una inestabilidad y una tendencia inherente a las lesiones. O sea, hay que pensar que el colágeno está alterado, entonces todas las estructuras de soporte del cuerpo son también más frágiles. Bueno, y los síndromes de Ehlers-Danlos son un grupo en realidad de síndromes. Hay 13 formas descritas actualmente, pero el más común es el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, que representa alrededor de 80-90% de todos los síndromes de Ehlers-Danlos. Este es un cuadro multisistémico y heterogéneo. No hay un paciente que se parezca a otro en la presentación clínica. No hay hasta ahora marcador biológico o un test biológico confirmatorio del diagnóstico, por lo que este sigue siendo clínico, lo que también dificulta su reconocimiento. Entonces observamos que el retraso en el diagnóstico a veces va más allá de los 10 años. Es un síndrome que es bastante incapacitante y no tiene cura. El tratamiento es sintomatológico. Aquí podemos ver el espectro clínico del Ehlers-Danlos hipermóvil o SED hipermóvil y vemos que muchos sistemas están afectados, y esto se explica por la larga distribución del colágeno en el cuerpo. Entonces podemos tener afectación a nivel musculoesquelético, por ejemplo con dolores articulares, con una tendencia a hacerse dislocaciones, por ejemplo, etcétera, pero también a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular, mucocutáneo, ocular, etcétera. Y vemos que muchas de estas manifestaciones son dolorosas. Ahora, si vemos más en detalle, como se marca ahora en la diapositiva, muchas de estas manifestaciones pueden tener un impacto negativo en la alimentación. Por ejemplo, la disfunción a nivel temporomandibular, o la disfagia, que es una dificultad en tragar, y todos los otros problemas gastrointestinales que pueden provocar que el comer sea desagradable o incluso doloroso. También los problemas a nivel dental y la mucosa oral, que es frágil. Esto puede impactar también la selectividad de ciertos alimentos o la intolerancia, por ejemplo, al frío, al calor. Aunque vemos que todas estas manifestaciones, o que muchas de estas manifestaciones pueden, como yo decía, impactar negativamente los comportamientos alimentarios y también la nutrición. Un caso ilustrativo es el de una mujer de 18 años recientemente diagnosticada con el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. Cumplía los criterios de Brighton, tanto los mayores como los menores, también su madre y su hermana. Presentaba dolor crónico,
piel delgada y moderadamente hiperextensible, y deslocaciones frecuentes de su articulación temporomandibular, con lo cual tenía dificultades frecuentes para la ingesta de alimentos. Otro aspecto importante que tenía ella como síntomas, ¿no?, es intolerancia alimentaria, problemas gastrointestinales, como dolor abdominal, constipación, flatulencia, disfagia, reflujo gastroesofágico y náuseas. Estos aspectos son de mencionar, son importantes y destacados porque tienen relación, ¿no?, con la dificultad para ingerir alimentos. Esta persona señalaba que le costaba, sentía su propia saliva cuando tragaba, los trozos de comida, también los sentía cuando bajan por la garganta, y también masticar le provocaba dolores de mandíbula y cara. Actualmente esta joven vive sola, presenta un nivel de autonomía fluctuante porque frecuentemente usa un bastón para caminar y muchas veces deja de asistir a sus compromisos académicos, ¿no?, por estos síntomas, ¿no?, que presenta. Consume regularmente cannabis para calmar el dolor, tiene una delgadez severa y sus familiares están sospechando una anorexia nerviosa, aunque ella niega que quiera perder peso. A nivel alimentario, ella tenía una importante selectividad de los alimentos, evitaba la alimentación, comer, ¿no? Comía muy lento y pequeñas cantidades, cortaba los alimentos en trozos muy pequeños. Esto hacía sospechar una anorexia nerviosa, pero también eran comportamientos esperados para un síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. Después de realizar la evaluación diagnóstica, se descartó la presencia de una anorexia nerviosa y se confirmó fobia social. En la evaluación de la imagen corporal, se observó que tenía una percepción adecuada de su imagen corporal, que presentaba insatisfacción con su cuerpo, pero de una manera inversa a lo que ocurre con la anorexia nerviosa. Ella esperaba aumentar su talla, ella deseaba aumentar su talla y tener un cuerpo más voluptuoso o con más volumen. Durante la entrevista clínica pudimos constatar que presentaba miedos intensos e ideas catastrofistas, ¿no?, acerca de la alimentación. Nos explicaba que la mayoría de los alimentos y texturas son peligrosos para ella. Si come, por ejemplo, una hamburguesa, su mandíbula se dislocaría, o temía que su estómago llegara a romperse. Se focalizaba bastante en la alimentación, pensaba en la alimentación varias horas del día y cada comida o ida al supermercado tardaba realmente muchas horas, ¿no?, dedicaba mucho tiempo a ello. Los problemas alimentarios que empezaron a generar problemas a nivel de la esfera social, ¿no? Empezó a evitar situaciones por vergüenza de su manera lenta y complicada de comer, porque le surgieran, por ejemplo, flatulencias, náuseas o vómitos frente a otras personas, con lo cual ya evitaba ir a restaurantes y estar con otras personas en el ambiente de comida y celebración. Entonces la comida ya se empezó a asociar a experiencias que no eran placenteras. En esta diapositiva podemos ver los problemas frecuentes en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil que pueden contribuir a los problemas alimentarios y a la pérdida de peso. Este es un modelo de la doctora Carolina Baeza Velasco. Aquí podemos ver, por ejemplo, que las alergias e intolerancia alimentaria, los síntomas gastrointestinales, pueden relacionarse, ¿no?, con los problemas alimentarios. También esta percepción aumentada del dolor, problemas temporomandibulares, problemas dentales, fragilidad de la mucosa oral, alteraciones en el gusto y en el olfato, y otras manifestaciones, ¿no?, clínicas como alteración de la propiocepción y signos visibles de enfermedad, como por ejemplo el uso de ortesis. En este modelo, la doctora Baeza nos explica cómo estas características del síndrome de Ehlers-Danlos podrían estar asociadas con un aumento de la dificultad para comer, una sensación dolorosa y con miedo al dolor, ¿no? Desarrollar este miedo al dolor que puede conducir a las personas que lo presentan a evitar los alimentos, a seleccionarlos y a desarrollar comportamientos alimentarios disfuncionales, como por ejemplo comer muy lento en pequeños pedazos. Este modelo también explica que las alteraciones en la propiocepción y algunos signos visibles de enfermedad pudieran generar en estas personas
preocupaciones por su cuerpo, por su imagen y generar una alteración del esquema corporal que a su vez podría conducir a problemas con la alimentación. De esta manera, la evitación alimentaria, la selectividad alimentaria y comportamientos alterados disfuncionales pueden conducir a una pérdida de peso, a problemas nutricionales o a un trastorno alimentario si de por medio está la insatisfacción con el cuerpo. A partir de aquí tenemos una combinación de síntomas y de dificultades que empeorarán los síntomas físicos del síndrome de Ehlers-Danlos. Finalmente, queremos comentarles que durante el año 2021, junto con el equipo de la doctora Baeza de la Universidad de París y del Hospital Universitario de Montpellier, hemos publicado un estudio que evidencia por primera vez la relación entre problemas gastrointestinales y alimentarios en mujeres con síndrome de Ehlers-Danlos. Actualmente estamos realizando un segundo estudio en el que buscamos evidencia empírica de las relaciones propuestas por el modelo de la doctora Baeza. Muchas gracias por vuestra atención. Esther Lazo Esteban, licenciada en Psicología por la UNED, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Barcelona, posgrado en Psicología Forense Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Psicología de Urgencias, Emergencias y Catástrofes por el COP de Madrid, experta en Psicopatología Infanto-Juvenil por COP Madrid. Actualmente trabaja en el ámbito privado como psicóloga cognitivo-conductal, especializada en situaciones de trauma y trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Como forense realiza peritajes y acompañamiento judicial. Es profesora de la UOC en la asignatura Introducción a los Métodos de Investigación y forma parte del turno de intervención profesional del COPS. Doctora Elizabeth Taza Vinyals, médico especialista en psiquiatría y psicología clínica y de la salud. Ejerce como psiquiatra infanto-juvenil, tanto en el ámbito público como en el privado. Máster en Gender Studies, Intersectionality and Change por la Linköpings University en Suecia. Y especializada en Gender and Health Studies en la Dalhousie University en Canadá. Máster en Investigación Clínica aplicada a las ciencias de la salud. Posgraduada en Psicoterapia Integradora. Certificada para la aplicación de los instrumentos diagnósticos de los trastornos del espectro autista, ADOS-2 y ADI-R. Autora de varias publicaciones en revistas científicas internacionales y nacionales, así como de capítulos de libro. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Psicosomática y Psiquiatría. Revisora de la revista Canadian Medical Education Journal. Investigadora colaboradora en el grupo de la Unidad de Evaluación e Intervención de la Imagen Corporal. Actualmente participó en varios proyectos de investigación en la UAIC. Hola, soy Esther Lazo y vengo a presentaros el proyecto de investigación sobre malos comedores que estoy realizando junto a la doctora Paola Espinosa. Lo primero que nos planteamos es si estos malos comedores o comedores selectivos son producto de unos malos hábitos alimentarios o se trata de un rasgo temperamental. Revisando literatura, nos encontramos en inicio con el conocido concepto de neofobia, que es el rechazo a probar por primera vez un alimento. Si bien es una situación que se resuelve en la mayor parte de los casos, algunas veces ese rechazo no es bien llevado en los primeros intentos alimentarios por parte de los padres y puede llevar a un problema de alimentación, de no querer comer más cosas. Pero no era esto lo que estábamos buscando. Lo que encontramos, leyendo más, es otro rasgo que nos resultó muy interesante, que era el food pushiness, que es el rechazo a la comida, a probar no solamente nuevos alimentos, sino después de probarlos, introducirlos dentro de la bolsa de alimentos que un niño puede comer. Es un rasgo que aparece, se expresa a partir de los 18 meses, que correlaciona bastante con la neofobia, pero que tiene algunas características, como por ejemplo, que está muy asociado al sistema inhibitorio de la conducta. Son niños, niñas, muchas de ellas, que
cuando van a un sitio nuevo, pues les cuesta mucho explorarlos, les cuesta mucho alejarse de sus figuras de seguridad, que primero se muestran tímidas y calladas hasta que el entorno es controlado por ellas, entonces ya son más capaces de abrirse. Esta ansiedad que les genera el entorno social es el equivalente al asco que les genera la comida. En la evaluación, en la parte de evaluación, nuestro objetivo era discriminar dos distintas tipologías. El menor, que no tenía ningún problema con la alimentación, aunque sus padres digan lo contrario. El menor, que presenta problemas de hábitos alimentarios, obviamente, y el comedor selectivo. Para ello, consideramos imprescindible la entrevista tanto a cuidador como a menor para evaluar la evolución alimentaria del menor desde su nacimiento, el listado de alimentos, ya que los menores food eaters tienen una restricción elevadísima de los alimentos que ingieren, pudiendo ser 7, 10, 12 tipos de alimentos los que son capaces de ingerir. El registro de comidas nos ayuda a ver realmente lo que come y porque no siempre los cuidadores son realistas a la hora de evaluar la alimentación de un menor. Y a nivel psicométrico, además de un test de alimentación, nos interesaba ver ese sistema BIS que tanto correlaciona con el food eater. Gusanos encebollados. ¿Os dan asco? A mí mucho. Son la sensación que estos menores tienen cuando se enfrentan a unos macarrones con tomate. Y cuando nos planteamos la intervención tenemos que pensar que esta es la vivencia que están teniendo nuestros sujetos. ¿Y cuál es la intervención? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es que los menores incrementen los tipos de alimentos que comen y que son capaces de ingerir. La psicoeducación siempre es importante, esto lo sabemos todos. Los hábitos alimentarios tenemos la teoría de que a los menores que provienen de una mala gestión probablemente no sea necesario hacerles la intervención de exposición al alimento, pero sí que todos antes de llegar a la exposición deberíamos tener claro que nos hemos quitado los problemas de conducta alimentaria. La gestión emocional es importantísima porque el desgaste y el estrés emocional que traen estas familias es muy elevado y hay que reducirlo para llegar a la exposición, que es la parte más dura, ¿no? Es la de, pensemos en los gusanitos, pues esto cada día hasta poder incorporarlo. Y hasta aquí lo que es nuestro proyecto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Elizabeth Taza, psiquiatra infantil-juvenil. A continuación os voy a explicar desde un punto de vista clínico qué es lo que a mí me pertoca en esta segunda parte de esta charla, cuando se convierte todo lo que ha comentado Esther en un trastorno. Es aquí cuando os voy a hablar del Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, o más conocido por sus siglas en inglés, el ARFID. El ARFID, bueno, parece que sea una cosa nueva, algunos dicen esto es picky eating. Bueno, aquí os dejo este texto del compositor francés, Eric Satie, escrito en el 1913, que nos deja claro que el ARFID como condición ha existido desde hace mucho tiempo. Fue introducido, no obstante, en el año 2013 en el DSM-5 y más recientemente también en la ICD-11. Aquí vemos pues, en el DSM-5 como parte del epígrafe de trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. ¿Qué es el ARFID? Pues bien, en el ARFID encontramos una falta de interés aparente por comer o alimentarse, una evitación a causa de características organolépticas de los alimentos, texturas, olores, sabores, una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, como por ejemplo podría ser el vomitar después o las sensaciones de malestar gástrico, que se pone de manifiesto en el fracaso para cumplir unas adecuadas necesidades nutritivas y energéticas. ¿Y cómo corroboramos esto? ¿Cómo objetivamos esto? Pues en forma de pérdida de peso significativa
un fracaso en el crecimiento, un fallo de medro, deficiencia nutritiva significativa, dependencia de alimentación enteral o interferencia importante en el funcionamiento psicosocial, que casi siempre existe. No se explica mejor por factores ambientales o culturales y, muy importante, no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa, y no hay pruebas de que exista un trastorno en la forma en la que uno mismo experimenta el propio peso o constitución, es decir, un trastorno de la imagen corporal. No se puede atribuir a otros posibles causantes y debe de existir en una gravedad suficiente para poder ser diagnosticado. Aquí en este cuadro podéis parar la grabación si lo necesitáis. Comparamos el ARFID con los trastornos alimentarios que habitualmente conocemos: la anorexia nerviosa, tanto la restrictiva como la purgativa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por purgas puro. Bien, cuando he leído la definición ya hemos empezado a imaginar que habría 3 presentaciones, por así decirlo, del ARFID. Hay que matizar que no se trata de subtipos o endofenotipos oficialmente establecidos, pero sí que el DSM nos habla de estos 3 prototipos de paciente, digamos: el temeroso evitativo, el sensorial y el que cursa con desinterés. La neofobia es un concepto que los atraviesa a los 3. Pueden encontrarse obviamente en relación y no como entidades separadas. Este estudio me parece muy relevante porque comparó a pacientes con ARFID versus pacientes afectos de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, encontrando que los niñas con ARFID eran más jóvenes, había más género masculino, más síntomas físicos previos al diagnóstico, se encontraban en el momento del diagnóstico en un peor estado nutricional y también se registró una mayor duración de la enfermedad. Cuando tenemos ya diagnosticado a nuestro paciente, ¿qué es lo que hacemos? El abordaje terapéutico. Pues bien, habrá que trabajar a nivel sistémico, una intervención centrada en la familia. Habrá que trabajar a nivel psicológico con herramientas cognitivo-conductuales con el paciente y en algunos casos será necesario instaurar psicofármacos de forma adyuvante. Los objetivos del tratamiento pues serán el peso saludable, corregir déficits nutricionales, asegurar la ingesta de todos y cada uno de los grupos nutricionales básicos y, en definitiva, pues sentirse una cómoda participando en situaciones alimentarias sociales. No serán, en cambio, nunca objetivos del tratamiento la alimentación forzada per se, cambiar la personalidad o el temperamento, que el niño coma y disfrute de todos los alimentos, o bien introducir alimentos inusuales o propias de otras culturas simplemente por el hecho de hacerlo. Particularidades en el subtipo temeroso va a ser muy interesante, además de la psicoeducación, como siempre, trabajar con jerarquización y con exposición, prevención de respuesta, mientras que en el subtipo más sensitivo añadiríamos también técnicas de biofeedback, y en el subtipo por desinterés, además de la psicoeducación, que como digo es básica, pues tendremos que hacer también un entrenamiento interoceptivo en las sensaciones de hambre y saciedad, la visceralidad, reeducar la visceralidad. También trabajaremos con habituación y con condicionamiento y particularmente refuerzo positivo. Bien, los criterios de ingreso del ARFID no son muy diferentes a los criterios de ingreso de la anorexia nerviosa o de otras enfermedades pediátricas. Aquí los he puesto rápidamente. Sobre todo el clínico es muy importante, que para poder diagnosticar y tratar adecuadamente, pues haber realizado una analítica, que lo que vamos a encontrar son parámetros de desnutrición, el electrocardiograma, sobre todo en los casos que asocian vómitos, por la hipopotasemia, que ya veremos también en el ionograma de la analítica. Y si se realiza un TAKE, pues se verá que no existe en este caso distorsión significativa, incluso puede haber infraestimación en algunas áreas. Aquí el electro de la hipopotasemia, ojo, sobre todo revisar las TES, ya que sabéis que la hipocaliemia pues predice arritmia maligna, particularmente una toxat de Bond. Y bien, os dejo mi email por si hay alguna duda y muchas gracias por la atención. Un abrazo. Yolanda Collado López, graduada en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiante de doctorado en el Department de Psiquiatría y Medicina Legal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación, trastornos alimentarios e hiperlaxitud articular. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar Clinical Case Report
Ehlers-Danlos and Eating Disorders, publicado en el Ehlers-Danlos Society Echo. Soy Yolanda, graduada en Medicina y estoy cursando el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, de Psiquiatría. Bien, primero de todo voy a agradecer la oportunidad de estar hoy aquí a los coordinadores del segundo Foro Internacional de Salud Alimentaria, porque me da la oportunidad de compartir con vosotros unos breves minutitos sobre la laxitud articular y el trastorno de alimentación de ARFID. De hecho, un tema muy novedoso que espero que os guste tanto como me gusta a mí. Bien, os voy a explicar cómo he repartido, he puesto las diapositivas, ¿vale? Lo primero de todo os hablaré sobre la laxitud articular y os explicaré las características que la definen y os hablaré también de la relación de la laxitud articular con otras psicopatologías, ¿bien? Os hablaré un poquito también de la literatura científica que hay sobre ello, para luego conectar directamente con el trastorno de alimentación de ARFID, ¿vale? Además también os expondré algunas pequeñas pinceladas sobre el estudio que hemos realizado desde el departamento, precisamente de esta relación entre la laxitud y el trastorno de alimentación de ARFID, ¿vale? Bien, empiezo un poquito con la laxitud articular y os doy pues cuatro pinceladillas sobre lo que significa, lo que es, ¿vale? Y pues nada, hay que tener en cuenta que es un trastorno, que es una alteración hereditaria del tejido conectivo, por lo que pasará de familias, ¿no? Pasará de padres a hijos hasta en un 75% de los casos, es decir, que su tasa de heredabilidad es muy alta. ¿Y en qué se caracteriza? Pues bien, tenemos que hay una mayor distensibilidad de los movimientos pasivos y una mayor flexibilidad de los movimientos activos. Para que nos hagamos una idea, es aquellas personas que son capaces de hacer auténticas barbaridades con los brazos, de ponerlos aquí, de ponerlos allá, o que se tuercen los tobillos mucho, ¿vale? Esto sería como lo más característico que se puede ver así a simple ojo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay diferentes grados de laxitud articular. El más leve, que tendría pues estos detallitos, y puede haber hasta casos más graves en los que los pacientes con, por ejemplo, el grado más grave de laxitud, que es el Ehlers-Danlos, puedan llegar a tener hasta problemas viscerales, ¿vale? Es decir, prolapsos viscerales. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo no solamente forma parte de las articulaciones y de los músculos, sino que también forma parte de muchos de nuestros órganos, y eso hace que también en los casos más graves pueda llegar a haber trastornos y problemas de prolapsos viscerales. Muy frecuente también es que presenten hematomas y cicatrices que perduran mucho más de lo que deberían de perdurar en condiciones normales. ¿Cuál es el problema? Que es un trastorno que es muy frecuente en la población. De hecho, se estima que el 15-20% de la población tiene algún grado de laxitud articular, pero pasa desapercibido. De hecho, apenas casi nunca se suelen diagnosticar, a no ser que lo vayas a buscar de forma muy concreta, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto, pero también es importante tener en cuenta la conexión que hay entre la laxitud articular y la psicopatología, es decir, los trastornos relacionados con la psique o la mente, esta conexión entre lo que es físico y lo que es mental. De ello nos habla muy bien el doctor Bulbena, eminencia en psiquiatría, que fue el primero que se dio cuenta que había esta conexión, ¿vale? ¿Y cómo se dio cuenta? Pues bien, el doctor Bulbena en sus diagnósticos, en muchos de los diagnósticos que hacía de ansiedad, se dio cuenta que en paralelo también existía este diagnóstico de la laxitud articular en muchos de sus pacientes y empezó a estudiar y a profundizar, y de hecho generalmente nos definió, como os voy a mostrar en la siguiente diapositiva, lo que se conoce como el fenotipo neuroconectivo. El fenotipo neuroconectivo yo lo veo más bien como el pegamento que nos une muchas cosas que parecían dispersas, nos las une todas. Y el punto en nexo en común es la hiperlaxitud articular. ¿Qué quiero decir con esto? Que la laxitud articular se ha visto que en muchos de estos pacientes además se presentan otras muchas características que no son más bien físicas, sino que son más bien mentales. Se ha visto que estos pacientes suelen tener una mayor percepción de las sensaciones corporales internas. Por ejemplo, son pacientes que muchas veces dicen que cuando se van a dormir se escuchan los latidos del corazón o escuchan los rugidos de hambre con mucha más severidad que los pacientes normales o los pacientes, digamos, que no tienen esta condición, ¿vale? Son además pacientes que suelen tener asociados muchos trastornos de ansiedad, especialmente agorafobia, trastornos de ansiedad por separación, de forma más acusada que lo que se presenta en la población común, ¿vale? Y esto generalmente nos lo definió el doctor Bulbena con este esquema maravilloso que se puede ver claramente toda la relación, es muy gráfico, ¿vale? Y se llama fenotipo neuroconectivo, ¿vale? De nuevo, el pegamento que nos une varias características en el centro que sería la laxitud articular, ¿vale? Bien, a partir de aquí mucha literatura que ha estudiado, ¿no?, esta conexión
y os la pongo aquí, algunos de los ejemplos, y me quedo especialmente con Carolina Baeza, ¿vale? Que os lo pongo en el siguiente, aquí. Carolina Baeza nos muestra un modelo muy claro y nos dice cuáles son algunas de las características presentes en los pacientes con laxitud articular que llevan a que tengan una alimentación más restrictiva. Y os pido que os quedéis con este modelo porque va a ser el nexo con el que voy a conectar con el trastorno de ARFID. ¿Qué nos muestra Carolina Baeza en este modelo? Bien, nos muestra cómo los pacientes con hiperlaxitud articular o el grado más extremo, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, presentan una mayor tendencia a tener pues alergias alimentarias, problemas gastrointestinales. Es muy característico que tengan un olfato más desarrollado, un gusto más desarrollado, por lo que son más estrictos, ¿no?, en todo este tema. Suelen ser pacientes que además tienen más problemas temporomandibulares, más problemas de la mucosa de la boca, y todo esto lleva a que en muchas ocasiones les representa una dificultad para alimentarse normalmente. Suelen tener conductas de evitación a ciertos alimentos, tienen conductas de selectividad, unos patrones muy específicos, lo que lleva a pues que en muchas ocasiones se acompañe de pérdida de peso, problemas nutricionales, y nos lleve a pensar de forma equívoca muchas ocasiones que es porque tienen una anorexia o bulimia de base. Pero esto no es así, sino que deberíamos de ir un poco más a fondo, como bien nos muestra Carolina con este bonito modelo, que nos deja muy claro lo que vengo a decir, ¿vale? Conectando con esto y quedándonos con esta fotografía de este modelo de Carolina Baeza, paso a hablaros del trastorno de ARFID. ¿Qué es ARFID? Bueno, el propio nombre en inglés nos lo indica, es Avoidant Restricted Food Intake Disease, o lo que es lo mismo, un trastorno por evitación o restricción de los alimentos. ¿Vale? ¿Qué tenemos en un niño ARFID? Bueno, un niño ARFID tiene pérdida de interés por la comida, pasa a tener miedo a las consecuencias negativas de comer, porque son niños que después de comer pues tienen sensaciones gástricas pues pesadas, incluso pueden llegar a causarles dolor, ¿no? Y esto hace que obviamente acaben teniendo una alimentación selectiva o restrictiva, es decir, que eviten ciertos tipos de alimento, lo que llama más la atención a los padres y les preocupa, ¿no? Como es obvio. ¿Qué pasa? Bueno, pues los síntomas principales es que tienen una ingesta reducida, frecuentes quejas de molestias corporales, falta de apetito, y todo esto, claro, lleva a que tengan pues o que puedan desarrollar problemas nutricionales. De hecho, mucho antes de que se aprobara en el DSM-5 el diagnóstico de ARFID per se, muchos de estos niños habían sido como mal clasificados como pacientes con anorexia y bulimia, así que muchos de los pacientes con ARFID no son propiamente diagnosticados como tal, y por tanto todavía es un trastorno de muy reciente aparición y muchos de ellos mal clasificados, ¿vale? Aquí os dejo expuestos los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de ARFID, y nos hemos de quedar principalmente con la idea de que no es ni anorexia ni es bulimia, porque estos niños no tienen alterada su percepción corporal, no tienen un problema con su peso, tienen un problema de selección alimentaria porque tienen consecuencias negativas al comer. De hecho, en el estudio que os voy a dar ahora 4 pinceladas, lo que era muy característico de estos niños es que se quejaban de la sensación desagradable de ciertas texturas, del olor que les resultaba vomitivo, que no podían porque luego les cogía dolor de barriga, bien, y eran las quejas más frecuentes. No era que tuvieran una alteración, alterada de una percepción alterada de su cuerpo ni de su morfología, sino que más bien era con el alimento y las sensaciones desagradables asociadas a esto. Bien. Aquí, bueno, os pongo el diseño de nuestro estudio. Era un caso control en el que cogimos a 23 niños diagnosticados de trastorno de ARFID en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la unidad de trastornos alimentarios de niños. Cogimos al total de 23 diagnosticados que había de ARFID, en total de 11 niñas y 12 niños, y los comparamos con controles, con 23 controles que cogimos del Hospital de Nens de Barcelona, con características similares, en este caso 12 niñas y 11 niños. ¿Y qué hicimos? Pues bien, les pasamos test de laxitud articular, medimos su laxitud articular, tanto los casos como los controles, y aquí os pongo los criterios, ¿vale? Este test concretamente suma un total de 9 puntos y se consideraba hiperlaxitud a partir de 4 puntos o superior, ¿vale? Y a continuación os pongo otro test que le pasamos, ¿vale? Como veis aquí los morados, y tienen cicatrices que persisten en el tiempo. Bien, o si pueden pues adquirir posturas o tomar posturas de los dedos o de los brazos, ¿no? Hicimos las mediciones oportunas.
Y finalmente le pasamos el test de Somatosensory Amplification Scale, que esto lo que viene a medir es estas percepciones intensificadas que tienen estos pacientes. Esa es una escala autoaplicada en el que el niño tenía que valorarnos con no, nada o muchísimo, del 1 al 5, si tenía o no tenía estas sensaciones o percepciones. De aquí sacamos las conclusiones y los resultados que os expongo muy brevemente, y es que existe una fuerte asociación entre ARFID e hiperlaxitud articular, que los niños de ARFID obtuvieron puntuaciones más elevadas en el test de percepción somatosensorial comparado con los controles, ¿vale? Son niños que percibían, digamos, con mayor intensidad todo lo que es tanto las sensaciones corporales internas como externas, eran muy sensibles a los ruidos, a la polución, a todo era como intensificado, ¿no? La picada de un mosquito para ellos era muchísimo dolor, ¿no? Es todo más intensificado. Y obviamente esto nos abre nuevos horizontes terapéuticos, no solamente porque para tratar la condición física, sino para tratar tanto la condición física como la unión a la mental. Y que tengamos en cuenta esto puede hacer que la medicina del futuro sea más individualizada y personificada. Con esto os doy las gracias por haber estado atentos a estos breves 10 minutitos, ¿no? Es una pincelada rápida sobre lo que es el trastorno de ARFID, sobre su posible relación con la laxitud articular, y espero que os haya gustado mucho y os mando un saludo. Rocío Roses Gómez, experta en neuropsicología clínica por el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, directora del Hospital de Día Infanto Juvenil y Adultos, Servicio Psiquiatría Hospital Sagrat Cor, Cataluña, España. Desde el 2006 ejerce como psicóloga y neuropsicóloga, combinándolo con la investigación. Su tesis doctoral en TCA por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante los últimos 10 años, también ha tutorizado las prácticas de diferentes universidades y másters especializados. Actualmente es docente en el Máster General Sanitario, especialidad Infanto-Juvenil, Neuropsicología, TDAH, Trastornos de Aprendizaje, de la Universidad Abad Oliva, en Barcelona. También coordina estancias internacionales de distintos másters y posgrados. A continuación, les explicaré nuestra experiencia durante el COVID en un hospital de día de salud mental infanto-juvenil y adultos, donde tratamos trastornos de la conducta alimentaria y otro tipo de trastornos, y cómo tuvimos que adaptarnos en dicha época de pandemia. En primer lugar, les explicaré cómo es nuestro recurso y todos los cambios que tuvimos que hacer tanto a nivel estructural, de tratamiento, qué resultados hemos obtenido y sobre todo hacia dónde creemos que vamos después del acontecimiento del COVID y cómo nos ha influido en el tratamiento de salud mental. Nuestro hospital de día está integrado en un entorno hospitalario, en concreto en el Hospital Sagrat Cor de Barcelona. Durante la época de la pandemia teníamos 24 pacientes en régimen de hospital de día. La media de edad eran 16 con 13 años, de los cuales el 58,34 eran chicas y el 41,66 eran chicos. Y la mitad tenían trastornos de la conducta alimentaria y la otra mitad no. De estos otros no trastornos de la conducta alimentaria tenemos especialmente trastornos del estado anímico, tenemos también trastorno de ansiedad generalizada, fobia escolar, un trastorno del neurodesarrollo, también un porcentaje, especialmente uno, pero bueno, algunos con comorbilidades, y especialmente son esos el tipo de trastornos que tratábamos aparte de los trastornos de la conducta alimentaria. Comentar que como criterio de exclusión para poder hacer tratamiento es cumplir criterios de trastorno de conducta grave, que en este caso no hacen tratamiento en nuestras instalaciones. Unos datos muy breves vinculados con los trastornos de conducta alimentaria. Me gustaría hacer especial hincapié como de la prevalencia global vemos como una mayoría son mujeres, el 8,4, respecto a los hombres un 2,2. La prevalencia especialmente en adolescentes, como tenemos de
3,3 a 5,5 en adolescentes de 12 a 20 años. Creo que además es el grueso que tenemos en nuestro hospital de día. La franja más baja eran 13 años y la franja más alta 20, entonces, por tanto, está ahí toda nuestra población que hacemos referencia en este trabajo, y vemos cómo pues sabemos que de hecho en adolescentes es el trastorno mental más frecuente. Y como volvemos a insistir, cómo afecta especialmente a mujeres, aunque sabemos los últimos estudios apuntan que en los hombres hay ya una incidencia cada vez más alta. Aquí os hemos puesto de manera simpática la representación de nuestro centro, justamente de uno de los pacientes con trastorno del neurodesarrollo. Nuestro centro, como he dicho antes, está en el Hospital Sagrat Cor, y las 3 unidades principales que lo formamos es la parte de psicología, psiquiatría y nutrición, pero también es importante destacar que, como sabemos, muchos de los pacientes, especialmente en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria, tienen afectaciones médicas, y entonces los derivamos también a los compañeros de endocrinología, donde también hacen una revisión médica, y también hacemos un trabajo multidisciplinar con compañeros de ginecología, donde también, en el caso que se necesita, como sabemos, las amenorreas que se provocan muchas veces, también trabajamos con ellos conjuntamente. Os hemos puesto unos ejemplos de las terapias grupales. Porque he destacado la parte de las terapias grupales, porque, como sabrán, el régimen en hospital de día en salud mental la conforman, por un lado, lo que sería tratamiento individual, tanto de psicología como de psiquiatría, tratamiento familiar con los padres, una parte fundamental de nuestro tratamiento, y luego también el grupo de iguales, y aquí les hemos puesto unos ejemplos como son terapia de trastornos de la conducta alimentaria, terapia de línea de la vida, terapia familiar, taller de autoimagen, arteterapia y taller de autoestima. Destacar que dirán que por qué hay trastorno de la conducta alimentaria, cuando he comentado que hay diferentes tipos de patologías, porque en algunos grupos sí que dividimos los grupos en función de los trastornos, para hacer también un tratamiento mucho más individualizado. Llegó la pandemia, ¿y qué cambios ocurrió? Como saben, nos confinaron a todos, y con ello también se llevó a el cierre de nuestras instalaciones actuales, porque, como les he comentado, estamos en un hospital y justamente se utilizó para pacientes COVID. Además, en un momento de crisis como fue la época sobre todo del inicio del COVID, el inicio del confinamiento, esto genera un estrés aún mayor a este tipo de pacientes, y sabemos que no solamente se mantenían ya las dificultades existentes, sino que con mucha probabilidad iba a haber un empeoramiento de la sintomatología. Y consideramos que era nuestra obligación ética, moral y profesional el acompañarles a nuestros pacientes en una situación tan novedosa y que a todos nos sobrecogió de una manera muy importante. Por tanto, al día siguiente, y esto fue literal, iniciamos nuestro hospital de día online. ¿Por qué fue online? Pues porque, como ven, nuestras instalaciones, esto es un ejemplo de cómo se tuvo que aglutinar todas nuestras pertenencias, y en la última diapositiva en una enfermera, porque nuestro hospital de día se convirtió, por las necesidades sanitarias, en una instalación para atender a pacientes COVID. Y empezamos con la terapia online. Como ven aquí, tenemos a algunos de nuestros pacientes
¿Por qué? Porque lo que hicimos fue todas las terapias grupales que les comentaba, pasamos a hacerlas online, mantuvimos también las visitas de psiquiatría y de psicología y familiares que les comentaba antes, pero todo fue a nivel virtual. Aquí les pongo un ejemplo de las diferencias que hay entre el hospital de día presencial y el virtual. Normalmente el horario es en población infanto-juvenil de 1 a 7 y en la actualidad abrimos también por las mañanas para una población adulta que comprende entre los 20 y los 30. Pero en ese momento la población que atendíamos era solo infanto-juvenil con el horario que digo de 1 a 7 y entonces lo que hicimos fue, como los chicos estaban en casa, que era allí también donde estudiaban, entonces lo que hicimos fue hacer 2 grupos, uno lo hacíamos por la mañana y uno por la tarde, para que así tuvieran asistencia durante todo el día, a la vez que también se monitorizaban 2 comidas. ¿Qué comidas se escogieron? Por las características técnicas era más fácil hacer un seguimiento, se cogió el snack de media mañana o el tentempié, que llamamos también, y la merienda, y entonces por la mañana lo que se hacía primero era este tentempié y luego a continuación el grupo, y por la tarde lo que se hacía era la inversa, primero el grupo y luego la merienda, y así también se hacían las 2 cosas por parte del equipo psicológico. Además, como digo, se mantuvieron las visitas psicológicas, no solamente se mantuvieron, sino que se incrementaron, y del mismo modo las visitas familiares, que también se siguieron haciendo de manera online, y también aumentó el seguimiento psiquiátrico. De la misma manera aumentó el seguimiento telefónico a los padres, porque tuvimos que coordinarnos de una manera muy intensa debido, como digo, a la situación tan excepcional que vivíamos. Además, ellos nos hicieron de coterapeutas porque nosotros trabajamos con un peso cerrado, pero en este caso pues eran ellos quienes les tenían que pesar y quienes nos tenían que ayudar. Entonces, como muestra de cómo se trabajó de una manera muy similar a cómo se trabajaba de manera presencial, es que algunas de las aseguradoras con las que trabajamos se incorporaron también el hospital de día virtual, exactamente igual en la cartera de servicios como si fuera el hospital de día presencial. ¿Qué conclusiones hemos sacado? No hubo ningún paciente que tuviera que ir a un recurso de mayor contención, y esto además fue muy gratificante, puesto que tienen que pensar que algunas unidades de agudos durante la época COVID cerraron, y al cerrar pues tampoco no teníamos tanto margen donde derivar. Esto pasó sobre todo en centros concertados, pero sabemos también que los centros públicos estaban saturados. Entonces, uno de nuestros objetivos principales eran que los pacientes se pudieran mantener en dicho régimen de hospital de día y no tener que derivarles a un recurso con contención mayor. Hubo una gran adherencia al tratamiento online, el 83,33% siguió dicho tratamiento. Hicimos la monitorización de las 2 comidas, como he comentado anteriormente. No hubo ninguna alta voluntaria durante los meses de confinamiento, y hubo una gran satisfacción que se verbalizó tanto en cartas de agradecimiento por parte de los pacientes como de los padres. ¿Qué reflexiones nos deja? A raíz del COVID sabemos, ¿no?, la alteración que hubo de las rutinas, que también afectó a nivel alimentario, y también la parte emocional y de ansiedad también se vio afectada. Ha aumentado el número de pacientes por 2. La coexistencia de la terapia online en consultas externas. Nosotros nos reincorporamos totalmente en septiembre del 2020 y ha incrementado un 20% las visitas online. Por tanto, hay un crecimiento exponencial de la telemedicina y la necesidad de seguir evaluando y analizando la efectividad de dicha terapia online. Creemos que aún ha pasado poco tiempo, pero lo que sí que estamos viendo por la adherencia que hay al tratamiento también en este tipo de terapia, como los resultados que se han dado, nos está dando buenos resultados. Ya nos falta acabar de medirlo para poderles explicar, ¿no?, también con datos, todos estos cambios que estamos observando en nuestra práctica clínica. Quedo a la espera de cualquier comentario y les dejo aquí mi mail. Muchísimas gracias por su atención. Tengo la satisfacción de, aparte de comunicarles que todos hemos aprendido mucho,
de contestar algunas preguntas que se han ido formulando a los ponentes y algunas más que pueden perfectamente llegar. Empezaremos precisamente por la doctora Magda Rosinska, que nos acompaña aquí. Y la pregunta es, ¿piensas que si hubieran más personas en los grupos, habría salido más diferencias en los rasgos de personalidad? Hola, sí, gracias. Sí, yo pienso que sí había más gente en los dos grupos que yo he estudiado, que estaban los de trastornos alimentarios y la patología dual, que habían más conocimiento de los rasgos de personalidad de cada grupo y que podemos también tener las cosas para crear un tratamiento mejor por los pacientes. Perfecto. Bien, no sé si la doctora Carolina Baeza está conectada. No la vemos. ¿Está conectada la doctora Baeza? Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien, doctora Carolina Baeza, que es una de nuestras representantes de este mundo en Francia y ha conquistado Francia. Y por lo tanto, ya que ha conquistado Francia, pues tenemos mucho gusto en preguntarle y que nos enseñe un poco más. Y el tema es si hay casos de esta problemática mencionada, en este caso de la hiperlaxitud, en personas no con infrapeso, sino con sobrepeso u obesidad. Sí, bueno, agradezco la pregunta. En los estudios que hemos hecho en personas con Ehlers-Danlos, efectivamente vemos, primero que nada, una alteración del índice de masa corporal. O sea, hay muchas personas que tienen una alteración del índice de masa corporal y esto lo vemos en los dos extremos. Es decir, gente que tiene infrapeso, que es lo que presentamos en la presentación nuestra, y nos concentramos con esta sospecha de la anorexia, pero también vemos el otro polo, es decir, personas que están con sobrepeso. Pero pensamos, no lo hemos estudiado todavía, pero pensamos que estas personas tienen otro perfil. Ahí vemos más esto frecuente que vemos en las personas con dolor crónico, en donde hay también una menos movimiento, etcétera, que lleva también al sobrepeso. Quedaría estudiar si esto se vincula también con bulimia, por ejemplo, ¿ah? Pero sí, vemos sobre todo esto del índice de masa corporal alterado. ¿La repito? Perdón, no se escucha. No se escuchó. A ver, ¿no se escucha? ¿Sigo? Vale. Digo que me agradecía la respuesta que ha dado la doctora Baeza y ahora le haremos una pregunta a la doctora Rocío Rosas. No sé si Rosas o Rosés, pero... Rosés, pero como le vaya bien, sin problema. No, Rosés no es que hay que decir el nombre y en todo caso es flor, digamos, bien rociada, lo cual es la ventaja, digamos. Bien, pues decía que nos preguntan para usted cuáles son las señales de alerta de un posible trastorno de la conducta alimentaria. Yo creo que es una pregunta muy pertinente justamente con todo lo que estamos hablando, ¿no? en este foro. Sobre todo, últimamente, si les parece bien, lo que les voy a comentar es lo que estamos observando en la práctica clínica, sobre todo un poquito a la raíz de lo que comentaban en la presentación, a raíz del COVID, sobre todo los factores de alerta que estamos viendo tienen mucho que ver, obviamente, como no va a ser de otra manera, con los cambios en la alimentación, con la relación patológica que tienen respecto a la comida, pero sobre todo lo que estamos observando en un porcentaje altísimo es también el uso, por ejemplo, de ciertas aplicaciones para contar calorías, que sobre todo ha aumentado de una manera exponencial y que está registrado también en la última bibliografía
que ha dado tiempo a hacer respecto al COVID. Muchos de los adolescentes con los que trabajamos tienen mucho que ver, tanto por un lado, como decía, las aplicaciones para contar calorías, como también la relación que han creado, por ejemplo, respecto al hacer ejercicio, ¿no? Antes, por ejemplo, era mucho más frecuente salir a correr o gimnasio, era lo que... Y en cambio, muchos de los pacientes que luego han acabado con un diagnóstico de trastorno alimentario, yo destacaría también, por ejemplo, cómo se han vinculado a, sobre todo lo que es Instagram, TikTok, vídeos de YouTube, ¿no? Y cómo tienen una asistencia importante. A nivel global, recordemos que sobre todo los factores de riesgo van a ser unos cambios importantes a nivel conductual, de relaciones sociales, como decía, de relación con la comida, pero me gustaría añadir como elemento diferenciador, sobre todo a raíz del COVID, esta relación diferente que yo diría que han cogido respecto a las nuevas tecnologías. Ya que está en uso de la palabra, permítame hacer una postilla. Cuando durante el COVID se ha estudiado y se ha visto el consumo, por ejemplo, de alcohol o de tabaco, ha visto que hay un 30% que reducen drásticamente, pero hay un 20% que lo aumentan. ¿Este fenómeno bimodal ha ocurrido con los trastornos de la conducta alimentaria o ha habido más bien un aumento? Lo que me decías, perdón, que no sé si le he escuchado bien, si ha habido un aumento, me ha preguntado, ¿verdad? Sí, le decía que en algunas otras cosas, como por ejemplo en el alcohol y en el tabaco, se conoce que ha habido dos grandes respuestas. Una reducción, por una parte, y esto ha alcanzado un porcentaje entre un 20 y un 30%, pero en cambio se ha visto un 20% de mayor consumo. Entonces, estos, vamos a los trastornos de la conducta alimentaria, esa bimodalidad se ve, o más bien ha sido el aspecto restrictivo. Exacto, sí. Lo que hemos observado es, bueno, como muchas veces pasa en la evolución de los trastornos alimentarios, ¿no? Que en muchos casos se ha empezado con una restricción, pero que luego ha habido, ¿no? Ciertos atracones después debido, sobre todo, a esta restricción que acompañaba también a este ejercicio que le comentaba antes, promovida muchas veces también por toda la información que les llegaba de manera constante. Me explico, al final, yo lo que creo es que durante el confinamiento se han dado conductas de evitación del malestar. Por eso yo creo el aumento que usted comentaba también, ¿no? Del abuso de alcohol, etcétera, etcétera, y creo que a nivel alimentario se ha visto mucho, es decir, esta ansiedad, este malestar se ha canalizado, como digo, primero muchas veces intentando reducir la ingesta, y la mayoría de pacientes que tratamos ya había una insatisfacción de base, pero el confinamiento no ha sido el factor desencadenante, pero sí que es cierto que al final lo que han aumentado, diría yo, han sido las conductas de evitación del malestar. Por eso, entre otros datos, ¿no? En urgencias como hospitales como San Juan de Dios, infanto-juvenil, ha aumentado un 27% los intentos autolíticos, porque también es una manera, obviamente nada adaptativa, pero de evitar ese malestar y lo que estamos viendo mucho en la práctica clínica, cómo está aumentando todo ello. O sea que en ese sentido creo que le he contestado, si no me lo dice, por favor. Me ha contestado perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos la palabra a la señora Esther Lasso y Elizabeth Tasa en relación a la ARFID, a este trastorno de la alimentación de tipo selectivo, y nos preguntan dos cosas muy asociadas. ¿Qué me pueden recomendar si sospecho que mi hija tiene esta combinación, digamos, de ARFID? Yo añadiré algún comentario de la combinación con el Ehlers-Danlos, pero si son tan amables, hablen de la detección temprana en estos casos del ARFID. Para Esther Lasso y Elizabeth Tasa. ¿Nos ha oído? Hola, bueno, no sé si quiere contestar Esther o si no contesto yo misma. Aproveche que tiene usted el micrófono.
pasa, aprovéchelo. Bueno, a ver, yo entiendo que esta es una pregunta de un padre o una madre que tras haber escuchado las características del ARFID, pues que están preocupados, ¿no? de que su hijo o hija no simplemente sea un comedor selectivo, digamos, sino que estemos hablando de un trastorno. Estaríamos hablando de que existe una malnutrición en esta criatura. En este caso, yo lo que le recomendaría es que que consultara con su pediatra de cabecera, que es quien mejor puede evaluar sobre todo el estado orgánico del niño o la niña, y si en el caso de que su pediatra lo considere oportuno, pues que tramite la derivación al CESMIG, y a partir del CESMIG pues se puede derivar a unidades especializadas. Por ejemplo, en el Clinic tenemos una unidad especializada. Yo, en la ponencia mía creo que ha salido la filiación antigua de donde hice la residencia, pero actualmente mi filiación es en el Hospital Clinic. Allí tenemos una unidad de trastornos de la conducta alimentaria y vemos ARFIDs que los mandan sobre todo los pediatras o los psiquiatras de CESMIG, más raramente otros especialistas, digestólogos y tal. Yo quería añadir, sé que tanto la doctora Andrea Bruguera como Yolanda Collado no pueden conectarse por diferentes razones, y yo quería añadir un poco a este comentario dos aspectos que son relevantes. ¿Por qué miramos el ARFID y la hiperlaxitud articular? Pues porque realmente veíamos que la coincidencia era alta. También lo es con la conducta anoréxica, como muy bien ha explicado tanto la doctora Baeza como la doctora Collado. Y entonces, claro, esto sí que es un dato importante. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que nos dice este fenotipo físico es que la alimentación para estas personas resulta más difícil. Les cuesta más. Primero, en la percepción. Tienen mucha más percepción de los gustos y los sabores y, por tanto, las intolerancias. En sabor, en textura, incluso la forma de tragar. También es más difícil la deglución. También cuando tragan perciben más el cuerpo y notan más repleción. Se sienten mucho más llenos. Y con todo esto aún no estamos hablando de la imagen corporal. Estamos hablando de la dificultad, que nunca se lo preguntamos, porque estamos siempre pendientes del tema imagen corporal, que llega tarde o temprano. Pero antes de la imagen corporal, lo que hemos encontrado es que tanto los casos de anorexia como los casos de ARFID a menudo tienen esta característica somática que le hace más difícil la alimentación. Por lo tanto, aparte de derivar a unos centros u otros, a la hora de entender estos casos, es importante saber preguntar y saber explorar esta característica física muy asociada a este trastorno, que en definitiva nos está hablando de su cuerpo, no de la imagen, sino de su cuerpo. Perciben más el cuerpo, perciben más el tragar y perciben más los dolores, como bien ha explicado la doctora Baeza. Por tanto, yo quería que, además en esta mesa, para los que nos escuchen, que sepan que hay que también explorar bien este cuerpo, porque ahora ya sabemos que esta curiosa enfermedad de Ehlers-Danlos, que ya hace años que algunos estamos trabajando, la primera cuestión que tienen es que son muy sensibles, también visceralmente. Segundo, que son más ansiosos, o sea, anticipan más. Y tercero, suelen ser buenos guerreros, por tanto no se peleen directamente unos con ellos, hagan otras cosas. Lo digo porque son tres aspectos que sabemos que en el fenotipo esto va así. Pero lo digo porque esto es de las cosas que hemos encontrado en esta asociación, y en los ARFID que miramos nos llamó la atención que eran niños que tenían una estatura algo menor, cosa que está descrita en este tipo de cuadros, el fenotipo es más fino y han crecido menos. Y esto es por la alimentación, es por el fenotipo, no sabemos, pero es una coincidencia que encontramos claramente. Bueno, ya he contestado esta parte, por tanto yo quería ampliarla y si quieren lo podemos hablar un poquito más. Más preguntas. Aquí hay una para Elizabeth Tasa que insiste, digo ya que está mirándonos así fijamente, pues la pregunta es un poco lo que decía antes, que decía, ¿cómo puedo actuar si veo a mi hijo que no quiere comer? Usted ha dicho que lo derivaría a otros sitios, pero antes de derivarlo, ¿qué haría? Porque claro,
que lo derivemos en otros sitios está muy bien, pero los padres dicen, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? Antes de llevarlos. Claro, a ver, normalmente las pautas que damos en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria con respecto a la actuación de las familias es que cuando existe un problema, un trastorno de la conducta alimentaria, hay que diferenciar el rol de la familia del rol de los terapeutas. Es decir, una vez que se ponga el niño o niña en tratamiento en manos de los profesionales adecuados que van a confirmar o no el diagnóstico, los papás no tendrían que estar discutiendo a cada comida si te comes esto, si no te comes esto. Cuando entren en terapia ya les enseñarán que hay unos registros que los terapeutas facilitamos y es allí donde tendrán que registrar lo que ha comido, lo que no ha comido y luego esto lo traen periódicamente al terapeuta. Pero los papás no deben, diría yo, entrar en una actitud de confrontación con el paciente porque no se trata habitualmente o casi nunca de un problema de conducta, ya lo hemos explicado. Hay 3 endofenotipos, entre comillas, que he explicado y ninguno de ellos parece tener que ver con un tema de conducta. Entonces yo pienso que el ARFID, bueno, se debe tratar en una unidad especializada por parte de profesionales y los profesionales vamos a guiar a los padres sobre cómo pueden hacerlo y también prevenir que ellos vayan desarrollando pues el burnout y la ansiedad y otros síntomas que se pueden asociar. Bien, recuerden que por lo menos la mitad de los ARFID son también hiperlaxos, para que aquí estamos, que lo puedan mirar. Y ahora una pregunta también de este bloque para Rocío Rosés, que tiene mucho éxito en las preguntas y también en las respuestas. La pregunta es, ¿cómo se relaciona el trastorno del sueño con el trastorno alimentario y cuál debemos atender primero? Lo digo le quiero añadir que la prevalencia del trastorno del sueño en la hiperlaxitud articular es del 40%. Lo digo porque ya que estamos, hagamos el fido completo. Y tanto, y tanto. Me parece una pregunta muy pertinente y muy interesante. Yo diría que generalmente la relación que se establece es en función muchas veces de la intensidad en la alteración emocional. ¿Qué quiero decir? En la visita diagnóstica, cuando haces una entrevista clínica, obviamente, cuando el motivo de consulta generalmente es un trastorno de la conducta alimentaria, empiezas explorando toda la patología, obviamente, y más cuando hablamos de adolescentes mayores de 16, que por tanto tienen una mayoría de edad sanitaria, es muy importante cuando empiezas a explorar, en teoría muchas veces, esa dificultad y cuando acabas explorando otras áreas, entre ellas el sueño, totalmente. Sabemos que la comorbilidad es altísima, entonces la relación está obviamente en la afectación, en la alteración emocional, que sabemos que también es una comorbilidad enorme en este tipo de trastornos. ¿Qué deberíamos tratar antes? Lo que mayor esté afectando al funcionamiento del adolescente que tenemos delante. Ya sabemos que en la adolescencia, obviamente, siempre va a haber una disregulación del sueño, pero si además está acompañado de un trastorno alimentario, dicha disregulación va a ser mucho más intensa. Entonces, como digo, vamos a trabajar en función de lo que esté condicionando su vida y obviamente y muchas veces lo que hay que hacer es coordinarnos con psiquiatría inmediatamente, ver si necesitamos fármacos para mejorar dicho sueño, aparte de todas las pautas que tenemos que trabajar, por supuesto, con la familia y con el paciente. Pero yo diría que no hay siempre un orden establecido, porque depende de cada caso, pero sobre todo de la intensidad. Lo que sí que me viene a la cabeza, y esto me gustaría destacarlo, como muchas veces, ¿no? Como decía, empiezas explorando lo que sería psicopatología más vinculada solamente con la parte alimentaria, pero cuando sales un poquito y entonces exploras, ¿no?, sintomatología más vinculada con el estado anímico, cómo está durmiendo, yo me encuentro muchas veces allí ya es cuando los adolescentes
en el fondo conectas con ellos y al final lo que le acabas diciendo es, lo que está claro es que tú estás sufriendo y eso lo tienen clarísimo. Y ahí yo creo que es más fácil incluso que tengan más conciencia de enfermedad para esos trastornos que no para los trastornos de la conducta alimentaria, como bien sabemos. No sé si me explico. Y eso también puede ser un punto, ¿no?, para conectar con ellos y para decir, ok, estás sufriendo en este área, en este área y en este área. Obviamente sabemos que la manifestación conductual muchas veces más intensa o que sobre todo va a preocupar más a los padres va a ser por ya sean por atracones, por restricciones severas, por el problema que sea. Pero sobre todo yo creo que ahí es cuando ellos también, bueno, ya estás utilizando también esa entrevista para empezar a trabajar el insight tan necesario para poder luego trabajar a nivel terapéutico, porque entonces ya ellos empiezan, yo creo, como a encajar el puzzle y decir, uy, esto de, como comentaba antes, ¿no?, de contar calorías con una aplicación parece que me está repercutiendo aquí, 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 y yo creo que también eso les sirve mucho de nexo. Entonces, yo personalmente me ha venido, por ejemplo, muchas de las entrevistas que hago a diario y cómo ahí es una parte donde yo creo que ellos sí que tienen muy claro si duermen bien, si no, a nivel emocional cómo están. Entonces, yo creo que nos sirve mucho, como digo, para, sobre todo, que empiecen a trabajar conciencia de enfermedad. Muchas gracias por la extensa respuesta que ha aclarado las cosas. Tengo una pregunta para Esther Lasso, también en esta línea. La pregunta es, ¿se puede tratar la neofobia alimentaria en casa o tengo que consultar al psicólogo? O las dos cosas. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno. A ver, es movida, pero se oye. Sí. La neofobia es aconsejable consultar con un profesional porque requiere de una terapia que, aunque no hayamos llegado al nivel de patología, ya requiere una terapia que es concreta. La terapia de la exposición, la terapia emocional, que una familia por sí sola no la va a poder desarrollar. Ahora, esa intervención sí que la harán las familias. No se hará lo que se hará en consulta es un modelado para que las familias aprendan a ponerla en marcha, porque la idea es hacer esa exposición de manera habitual y sobre todo también la gestión emocional para que, como han dicho también otras ponentes previamente, que no se convierta en un campo de batalla. Tengo una pregunta un poco especial. Me acaba de escribir una madre que lo que le pasa a su hija. Y esto, les voy a leer alguno de lo que ha dicho, ha sido hace 5 minutos. Y esto nos lleva al planteamiento de cuáles son los criterios de ingreso. Les diré lo que dice la madre de la hija. Es una nota en la cual dice, motivos por los que quiero desaparecer. No puedo más con todo esto. Siento que a mi novio le importo poco y que no me lo merezco por como soy. Dejaré de ser un estorbo para mí y para la familia y podrán vivir felices. Tendré tranquilidad. El cuerpo gordo que tengo ahora no me permite disfrutar. Le aseguro que es una niña extremadamente delgada. Pero fíjese que dice el cuerpo gordo. Y así, me encanta sentir dolor para no sentir mi propio dolor. Por eso me autolesiono o hago la técnica del hierro. Pero me gusta que deje marca para recordarme lo patética que soy y lo poco que me esfuerzo con mi objetivo de bajar de peso. Tal vez en otra vida podré ser feliz, pero esta vida lo dudo mucho. Esto es una realidad que tendré que contestar esta noche. Pero quizá viene bien para que podamos, algunas de los que han presentado, por supuesto a todos los es, pero si alguna otra quiere contestar, para ver cuáles son los criterios de ingreso, que este puede ser uno, por ejemplo, ¿no? Y quizá puede ser útil para los que nos escuchan que hablemos de los criterios de ingreso y así de paso poder contestar mejor yo a esta madre. O sea que, no sé, quizá la doctora Rosés o la doctora Tasa nos pueden orientar al respecto, por favor.
Yo si quiere empiezo y luego seguramente Elizabeth, vamos, estoy segura que va a añadir cosas súper interesantes. Yo destacaría, y creo que no es solamente porque ahora estoy en un hospital de día, porque yo también estuve en el Clinic como ella, he pasado por otros centros privados, os ha dado muchas vueltas, he estado en 24 horas en diferentes, pero creo que, y cada vez vamos más, y yo creo que también potenciado por el COVID, a que sobre todo lo que quería decir es que tenemos que intentar hacer los ingresos, por supuesto, cuando hay riesgo autolítico, riesgo de muerte, eso todos lo tenemos clarísimo, pero creo que tenemos que ir más la parte de salud mental al tipo de intervenciones que cada vez mantengan más la vida de un adolescente lo máximo que podamos. ¿Qué quiero decir? Obviamente tenemos que evaluar, ver realmente el riesgo autolítico que hay, ver también si ya en otros recursos ha fracasado y entonces obviamente o cuando ha sido la edad de inicio del trastorno, etcétera, etcétera, factores genéticos y todo lo que tenemos que valorar, pero un poco la respuesta que quería dar es que al final tenemos que intentar, por supuesto, hacer un tratamiento intensivo cuando sobre todo están habiendo autolesiones, ¿no? Yo creo que ahí es lo que hablábamos, ese malestar, esa evitación del daño importante. Creo que eso es algo que ya nos tiene, ¿no?, que encender todas las alertas y que ver que es altamente probable que un caso así, me aventuro, obviamente solo tengo la información que usted acaba de comentar, pero que a nivel ambulatorio seguramente sería un caso que nos quedaríamos muy cortos, pero yo cada vez creo que tenemos que abogar más por un recurso intermedio, que obviamente, como digo, cuando hay que hacer el ingreso, por supuesto, y es necesario, y nosotros derivamos de manera constante a ingreso, pero creo que tenemos que abogar más por un punto intermedio más similar a lo que sería un hospital de día, que podamos tener un control importante sobre los pacientes y sobre las familias, obviamente, que podamos hacer coordinación con escuelas y con los profesionales implicados, pero que sobre todo rompan lo menos drásticamente la vida de que al final no dejamos de que son chavales, o sea, que necesitan estar en el colegio, que necesitan lo máximo que, ¿no?, la patología les deje. Entonces, bueno, y un poco creo que cada vez más, y en eso Elizabeth lo sabrá mucho mejor, cada vez más está, ¿no?, la atención también, la hospitalización domiciliaria, yo creo que cada vez vamos más en la línea de no solamente que hayan centros, sino que también los profesionales nos podamos desplazar y que sobre todo utilicemos los recursos de la manera más eficiente posible. Con esto lo que quiero decir es que la idea tradicional que tenemos siempre de ingreso psiquiátrico, contención al máximo, creo que es una idea que cada vez va a quedar más desfasada. No sé si he dicho los criterios diagnósticos o lo he confundido un poquito más. Bueno, quizá alguien más puede, o sea, le he pedido criterios de ingreso y me ha dicho criterios de no ingreso. Quizá alguien más puede añadir algún criterio de ingreso. Bueno, yo creo que Rocío lo ha dicho muy bien. Yo hubiera dicho lo mismo. Yo quizá cuando en mi ponencia he hablado de los criterios de ingreso del ARFID, que he comentado que no son muy diferentes de los criterios de ingreso de cualquier otro TCA, me refería a los criterios de ingreso en agudos, pero por supuesto existe un camino o una escala de grises, si queréis, entre un paciente que llega y se empieza a visitar ambulatoriamente hasta la planta de agudos. Hay hospital de día, hay ahora cada vez más programas de hospitalización domiciliaria, incluso para niños, también estamos empezando nosotros uno, y todos estos recursos, los recursos online, como muy bien ha explicado antes Rocío, también se tienen que explotar para poder, porque para poder llegar a más chicos y chicas, pues suponen sin duda un valor muy importante, ¿no?, y más en los tiempos que corren. Yo, por mi parte, aclarar esto, que yo si he podido inducir a error cuando en mi ponencia hablaba de los criterios de ingreso del ARFID, estos se referían a los criterios de ingreso del ARFID en unidad de agudos, por tanto, no en una sala de hospitalización parcial, sino en una unidad de agudos, y son lógicamente los criterios médicos, es decir, aquellas situaciones en las que puede peligrar la vida del niño o la niña, ¿no?, la bradicardia,
las alteraciones en el ionograma, etcétera, etcétera. La ideación suicida o el riesgo suicida autolítico no lo había puesto porque estaba hablando de la parte nutricional, pero por supuestísimo, si un chico o chica con ARFID pues llega con ideación autolítica porque tiene una gran vivencia de malestar, que suele pasar sobre todo en el segundo subtipo que he explicado, que es el sensitive, pues por supuesto que también sería criterio de ingreso. Bien, la madre me está preguntando qué hacemos. Yo creo que en un caso como el que has leído es un criterio de ingreso. ¿O no, doctoras? ¿Qué le digo a la madre? Ya que estamos en vivo, con un caso práctico real, ¿no les parece que es un tema para ingresar? Esta chica lleva 4 meses en varios hospitales de día de Barcelona, que seguro que ustedes conocen y que tal vez conocen. Pero esto es la evolución que está siguiendo y por lo tanto pues no ha sido posible y ha habido, en fin, ha cambiado 2 veces de hospital de día. Y ahora me encuentro con esto, que hacía 15 días que no tenía noticias y me encuentro con esto. ¿No les parece que es un criterio de ingreso? Y si me dicen que sí, les preguntaré dónde. A mi parecer... Que empieza tú, Elizabeth. No, digo, a mi parecer esta chica lo que tiene es un criterio para acudir a urgencias y que se valore esta ideación autolítica. A partir de aquí, pues ya decidirán los psiquiatras que la atiendan si está de ingreso o si puede seguirse el tratamiento actual o modificado, pero sin duda cuando hay una verbalización, ¿no?, de una ideación autolítica y sin conocer a la paciente, es decir, que no somos sus psiquiatras, el consejo sería acudir a urgencias de psiquiatría. ¿Le parece igual? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Solamente añadiría, perdone, que es que a veces el decalaje no quiero pisar a nadie, que como se escucha a veces un poquito así, y sobre todo porque usted lo ha dicho muy bien, ha fracasado el tratamiento en el recurso intermedio que sería hospital de día. Entonces yo creo que ya es un criterio ese mismo hecho para entonces ir a otro de mayor contención, era lo que quería añadir solamente. Pues muchas gracias, porque así podemos ayudar a esta familia, que realmente una cosa que quizá hemos comentado poco, que ustedes sí que lo han dicho, el tema de la familia, porque estoy seguro de que cuando yo diga que va a ingresar, la madre me dirá que no. O sea que ya se puede imaginar que ha de ingresar. La madre dirá, ¿cómo ingresar? Y yo, es que, bueno, pues esto que ustedes seguramente se encuentran con más frecuencia, porque a veces la familia pide y a la vez despide. Y esos son los problemas que ustedes saben mejor que yo. Bueno, ha sido, disculpen, pero ha sido un caso práctico que nos ha venido bien para comentar la realidad de esta situación. Y hay alguna pregunta más. Por ejemplo, preguntan si hay comorbilidad entre este trastorno de Ehlers-Danlos con la osteoporosis. Sí, el tema, hay una tesis del año 80 que se estudió si los que tenían hiperlaxitud tenían más osteoporosis y también se tenía más artritis reumatoide y no se encontraron datos concluyentes, o sea que por lo tanto no sería una de las patologías más frecuentes en estos casos, ni mucho menos joven, o sea que en este caso no es bien el problema. En cambio, en el tema del trastorno de la alimentación sí hay, porque como bien habéis explicado, pues hay problemas a veces nutricionales que ponen realmente en riesgo el metabolismo. Pero en definitiva, en cuanto simplemente al tema de la hiperlaxitud, piensen que la hiperlaxitud articular o el Ehlers-Danlos es un trastorno sistémico que afecta sobre todo a las articulaciones, a la piel, a la cicatrización, afecta mucho al sistema digestivo. O sea, la prevalencia de problemas digestivos funcionales o no, probablemente estos que mal llamados funcionales, es casi el 70%. Hay problemas también de tipo vascular, hay problemas en el equilibrio, hay problemas en la temporomandibular y hay dolores, como muy bien la doctora Baeza ha explicado. O sea, que es un trastorno que es multisistémico y que a veces uno tiene que hacer un repertorio y mirar todo el espectro de lo que ocurre.
Y concretamente en el tema alimentación, pues lo que les comentaba, que hay que valorar bien que tiene una percepción aumentada del cuerpo, lo cual, claro, que uno note, yo cuando esto fue un gran estudio de Inglaterra, por ejemplo, la prueba que hacían es si uno podía notarse el latido cardíaco sin tomarse el pulso. En estos casos era muy frecuente que pudieran, cosa que en general no es tan fácil, ¿no? Y maniobras de ese tipo. O sea que la percepción corporal es mayor y por tanto, cuando uno tiene que probar, o sea, tiene más ascos, tiene más dificultades. Y por tanto, claro, esto es un aspecto que es, incluso hay un caso publicado, falsa anorexia en un caso de laxitud. Vete a saber si era falsa o no era falsa, pero es un artículo que salió, bueno, es que parecía que era una anorexia y en realidad era un Ehlers-Danlos. Eso, luego hay algún caso publicado al respecto, que no había todo el tema del espejo, había la dificultad para comer. Bien, son detalles clínicos que creo que hay que tener en cuenta. En este caso, esta chica es una Ehlers-Danlos grave, una niña con trastornos del desarrollo, que es realmente, o sea, ella nació con prematura, con grandes problemas, o sea que es ya tiene un cuerpo más pequeño, pero fíjense que en este caso sí, tiene laxitud y le cuesta comer, pero se ve gorda. O sea que no es solamente el tema de dificultad, se ve gorda y se castiga porque no es capaz de adelgazar. O sea que no es que descartemos el aspecto de la imagen, pero claro, es que combinan las dos cosas. Y curiosamente, cuando a los hospitales de día iba, comía aparentemente, ¿no? O sea que es curioso que haya esta conducta doble. Bueno, más cosas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Estamos mal de tiempo? ¿No? O sea que podemos hacer alguna pregunta más. No sé lo que... No hay más. Ya no hace falta más preguntas. Bueno, pues entonces, si es así, lo que queremos hacer es agradecer mucho a los ponentes que han estado no solamente brillantes, sino muy instructivos, didácticos y además muy claros y muy educativos. Lo interesante de esta reunión es lo que aprendemos y el moderador es de los que aprende más, porque puedo dedicarme especialmente a escucharles. En este caso, como no había encontrado el tiempo, porque estaba todo grabado, encima ha sido, vaya, un placer, porque me estás preocupada por cortar. En este caso estaba todo, el pastel estaba cortado. Y yo quería, por tanto, agradecer a los ponentes y decirles que también a las personas que nos están viendo, pues que quedamos todos a su disposición, pero también quería hacer un pequeño homenaje a los que han tenido la fuerza y la oportunidad de organizar esta reunión, que es un éxito y que además han tenido el esfuerzo de montarlo aquí con varias aulas, en fin, estas cosas tan complicadas, y les puedo asegurar que también nos han dado un poco de chocolate, pero agua no nos ha faltado. Y por lo tanto yo también les quería agradecer la amabilidad de su concurso. Y bueno, pues si le parece cerramos pues esta mesa y ya pasamos la palabra a la siguiente, que va a ser pues la doctora Paula Espinosa, que ha sido el alma, digamos, de esta reunión, y como el alma pues hay que cuidarla muy bien, y le damos la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas, y también buenas noches, ¿no? Hemos llegado al final del segundo foro de salud alimentaria en sintonía con el cuerpo. Queremos agradecer a más de las 600 personas que se han inscrito para este evento y a las que se han podido conectar, ¿no?, en estos horarios de trabajo, y a todos los que han podido participar haciéndonos interesantes preguntas. La verdad es que ha sido magnífico poder conectarnos con gente de diferentes partes del mundo y también poder dialogar con expertos, investigadores y profesionales de alto nivel que están en los campos clínicos. Hemos sacado conclusiones muy importantes y reflexión interesante respecto a la prevención, a la promoción de salud, y especialmente este tercer bloque, aclarar cosas que están ocurriendo, ¿no?, con nuestras familias, con nuestros hijos, hijas, y cómo podemos tratar, prevenir o hacer una detección precoz de problemas que si se prolongan pueden ser realmente muy complejos, ¿no?
Quiero agradecer especialmente al grupo de la Universidad Olmeca, a todos los técnicos que con su profesionalismo han podido hacer posible este evento, a todas las personas también que han trabajado en nuestro equipo desde aquí de la Universidad Autónoma y al equipo de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, dirigida por el doctor Eberto Prieto. Creemos que estamos haciendo un trabajo muy importante para hacer divulgación y hacer cambios importantes en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.